Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Bien, hermanos, buenas noches de nuevo. Paz en Cristo para todos. De verdad, muchas gracias por hacerse presentes a esta hora de la noche para estudiar todos juntos la palabra de nuestro Padre Celestial. Continuamos con este estudio. Espero que ya todos tengan la presentación que les hice llegar. Hoy vamos a continuar nuestra lección acerca de este tema tan importante que hemos ya visto dos lecciones. ¿Cómo podemos entender todos la Biblia por igual? Una de las primeras cosas que he mencionado para esta clase es que todos debemos entender o recordar, poner en nuestra mente que Dios ha dado un mensaje a la humanidad, en primer lugar, que es fácil de entender. Dios no nos ha dado un mensaje complicado. Él quiere revelar su voluntad a la humanidad de una forma que toda la humanidad pueda entender su mensaje. Y en segundo lugar, es un mensaje que por lo menos en la mente o en la voluntad de Dios se pretendía que todos los seres humanos entendiesen su palabra de la misma forma. Pero hoy en día vemos todo lo contrario. Parece que hay quienes interpretan la Biblia de una manera, otros de otra manera. Cada quien interpreta la Biblia como mejor le parece. Y es por eso que estamos considerando este tema, cómo podemos entender todos la Biblia por igual. Si todos entendiéramos la Biblia por igual, de la forma en que Dios quiere, de la misma manera, no habrían tantas denominaciones hoy en día. Existiría una única iglesia, una única doctrina, como lo revela su palabra. ¿Por qué hay tanta división en el mundo religioso hoy en día? Pues porque cada quien interpreta la Biblia como mejor le conviene o como mejor le parezca. Y es por eso que estamos estudiando este tema. Y vamos a continuar en esta noche, si ustedes pueden ver en la presentación, hablando acerca de este primer principio. Para que todos podamos entender la Biblia de la misma manera, necesitamos todos entender o reconocer o afirmar que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Estamos todos de acuerdo en este enunciado? Yo creo que sí. Sin embargo, no muchos están de acuerdo con ese enunciado. Para algunos, y es parte de lo que hemos visto en las clases anteriores, la Biblia solo es un libro de historias, un libro que tiene buenos principios o que nos enseña buenos principios. Para muchos la Biblia es un libro de reglas, un libro de pautas, un libro de fábulas, un libro escrito por hombres, un libro falible. Parece que la Biblia para muchos hoy en día es de todo menos la palabra de Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí entendemos en primer lugar que este libro no es un libro cualquiera, es nuestra regla de fe. Por ella vivimos, por ella caminamos, por ella andamos. En la diapositiva número 3, lo que ustedes tienen, hermanos, es un resumen de lo que hemos visto hasta este momento en las clases anteriores. Un resumen de estos varios escepticismos que hay hoy en día. En primer lugar, cuando algunos se acercan a la palabra de Dios, existe en primer lugar el grupo que se autodenominan los incrédulos. Los incrédulos, como su palabra, como la palabra misma lo dice, los incrédulos no creen en nada. Los incrédulos no creen en nada de lo que está aquí. Simplemente no creen o han decidido no creer. Pero está el siguiente grupo, en el numeral segundo, que son aquellas personas, y vea que lo pongo entre comillas, personas religiosas. Estamos hablando de personas que se autodenominan religiosas y que han redefinido o quieren redefinir la inspiración de la Biblia de una forma que la Biblia no lo dice. Es decir, para ellos esto
Es palabra de Dios en algunas partes de ellas son inspiradas, otras partes no, y por eso ellos han necesitado incluir otros libros aparte de la Biblia, donde ellos supuestamente creen que este hombre por aquí recibió una revelación aparte de lo que está aquí. No quiero mencionar nombres, ¿no? Pero ustedes saben que hoy en día algunas religiones, aparte de la Biblia, tienen un libro adicional con el cual enseñan a los niños, con el cual enseñan a sus feligreses. Simplemente al hacer esto, lo que ellos declaran es que este libro es incompleto, que a este libro le falta algo, y por eso se necesitó, según ellos, que Dios le revelara a alguien más, ¿verdad? Una revelación nueva. El texto base que nosotros hemos estado usando, por lo menos al final de cada lección, es 2 de Timoteo 3:16. Pablo le dice al joven Timoteo, y que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras, ¿verdad? El joven Timoteo desde niño aprendió la sagrada escritura, y en el versículo 17 dice Pablo a Timoteo que esta escritura, toda ella, ha sido inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Nosotros creemos esto, ¿no? Pero hay muchas personas hoy en día que no lo creen así. Ok, en la parte 3, estamos en la diapositiva 3, pero en la bolita, ¿no? Número 3, tenemos aquellos eruditos, de esto ya hemos hablado, que se consideran altamente educados y afirman que la Biblia es inspirada, de nuevo, pero solo en ciertas partes. Cosas como fechas, números, lugares y algunos eventos no son inspirados. Para algunos de estos eruditos, solamente los asuntos de doctrina, de moral y de fe son inspirados. Todo lo demás está sujeto a errores. La primera pregunta que yo hacía es, ¿cómo podemos entonces nosotros creer en un libro y decir, parte de este libro es revelación de Dios, pero otras partes no? ¿Cómo puedo yo creer en partes de este libro y en otras no? O lo creo por completo, que es lo que Dios pretende, ¿no? Que creamos en su palabra revelada por completo, o de plano no creo en nada. Pero no puedo yo creer, esto me parece un poco absurdo, creer que algunas partes de la Biblia son inspiradas y otras no. Pero bueno, la verdad tiene que ser dicha, ¿verdad que sí? Sí, claro. Nosotros, nosotros vemos que hay supuestamente aparentes contradicciones, y esto de ahí donde ellos se toman, ¿no? Para desmitificar la Biblia o para minimizar la Biblia y decir, bueno, yo lo dije en una clase anterior, Marcos por aquí me dice una cosa, pero luego el escritor Mateo me dice otra cosa refiriéndose a un mismo evento. Y por allá Lucas me dice otra cosa y Juan otra cosa. ¿A cuál de los cuatro le creo? Pues a los cuatro, ¿no? Porque los cuatro dan o nos hablan de la vida, ministerio de Jesús desde sus puntos de vista, y espero que no se malinterprete lo que voy a decir, nos dan detalles diferentes, pero que no dejan de ser inspirados. Porque, ¿qué es lo que pasa? Creo que fue la semana anterior o incluso la que vimos en la primera lección. Algunos dicen
que esto no es palabra de Dios. Nosotros hoy decimos, esto es palabra de Dios, ¿verdad? Algunos de ellos dicen, esto no es palabra de Dios, contiene la palabra de Dios. Hay otros que van más allá y dicen, esto no es palabra de Dios. Se convierte o se puede convertir en palabra de Dios o en revelación cuando nosotros la leemos y esta palabra que contiene los pensamientos de Dios, pero que no es inspirada. Fíjese qué enredo. Yo lo dije en la primera y la segunda clase, hasta me cuesta explicarlo, su punto de vista, porque ellos dicen, esto es el pensamiento de Dios. La Biblia contiene el pensamiento de Dios, pero no es la palabra de Dios. ¿Cómo podría tener eso sentido? ¿Cómo se puede transmitir un pensamiento? Ustedes en este momento están pensando en algo, ¿verdad que sí? Yo estoy pensando en algo. Ustedes no saben lo que yo estoy pensando, ni yo sé lo que ustedes están pensando. De pronto ustedes me están viendo y se ríen y yo pienso que es algo, de pronto yo pienso que se están riendo de mí, que se están burlando de mí, que tengo algo, no, y se están riendo de algo que les pasó en el día y se acordaron, ¿no? ¿Qué es lo que quiero transmitir con esto? Fíjense la ilógica de estos hombres. Ellos dicen, la Biblia contiene el pensamiento de Dios o los pensamientos de Dios, pero no son la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿cómo se puede transmitir un pensamiento? ¿Cómo se transmite un pensamiento? ¿Cómo podría yo saber lo que Marta está pensando en este momento si ella no lo habla? ¿Cómo transmito yo un pensamiento? Tengo que hablar. Entonces, si ellos dicen, esto es o contiene los pensamientos de Dios, pero no es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo Dios lo que pensó lo transmitió? Tuvo que ser de una manera hablada. Y por eso, en la diapositiva número 4, yo estoy señalando a la pizarra, la pantalla, como que lo estuviera proyectando, ya pura costumbre. Y Kevin, pero soy yo el que no veo, ¿verdad? En la diapositiva 4, fíjese que hago esta declaración. La verdad tiene que ser dicha. La Biblia es el resultado de la inspiración plena y verbal de Dios. Vamos a hablar en primer lugar a qué me refiero con verbal. ¿Por qué decimos que la Biblia es una inspiración verbal? Porque no pudo haber o no puede haber otra razón o una manera lógica de explicar si esto contiene la voluntad de Dios y el pensamiento de Dios, ¿cómo lo transmitió Dios? ¿Cómo lo supieron estos 40 hombres aproximadamente que escribieron esto en un periodo de 1600 años? Imagínense, esto no se escribió de la noche a la mañana. 40 hombres diferentes en un periodo de 1600 años, por lo menos en 3 idiomas diferentes, hebreo, arameo y griego, ¿no? Y no se ha comprobado hasta el día de hoy que la Biblia tenga una sola contradicción. ¿Me escuchó bien? 40 hombres diferentes en un periodo de 1600 años. Y hoy podemos decir con toda confianza y autoridad que la Biblia es intérprete de sí misma. ¿Por qué? Porque hoy todos entendemos que aunque la escribieron 40 hombres que vivieron en tiempos diferentes, la Biblia realmente solo tiene un autor y ese autor es Dios. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos que nos van a ayudar a entender un poco más lo que estoy diciendo en este momento acerca de que la Biblia es una inspiración verbal. ¿Cómo podría yo saber, de nuevo, los pensamientos que hay en ustedes si ustedes no lo hablan, si ustedes no lo expresan? Es decir, cuando Moisés escribió el Génesis, algunos dicen que lo escribió de su propia imaginación. Fíjese lo que ellos dicen.
Dios le transmitió a ellos, a estos hombres, sus pensamientos. Fíjese, por favor, présteme atención en esto. Ellos dicen, Dios le transmitió a estos hombres su pensamiento, pero a la hora que ellos escribieron desde un punto de vista humano de lo que Dios les dijo. Y no palabra por palabra. Nosotros creemos que la Biblia, palabra por palabra, es inspiración de Dios. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Cada una de esas palabras es inspirada. ¿Me sigue? Es como si yo le dijese a cualquiera de ustedes, le dijese a Kevin, Kevin, por favor, escríbame esto, escríbame esta carta. ¿Tiene papel y lápiz? ¿Sí? ¿Está listo? Estoy listo, dice Kevin. Queridos hermanos de la Iglesia de Cristo en Madison, yo le estoy diciendo, escriba cada palabra como se la estoy dictando. No, esto es un dictado. Le voy a dictar una carta. Queridos hermanos, ¿haría la diferencia? Fíjese la pregunta. ¿Haría la diferencia si en lugar de poner queridos hermanos de Madison, Kevin pone amados hermanos de Madison? ¿Haría la diferencia? Para el mensaje de la carta, no. ¿Verdad? Pero si lo hiciera de esa forma, no estaría escribiendo la carta de la forma en la que yo se la estoy dictando. ¿Qué es lo que dicen estos hombres? Dios le transmitió a estos hombres su pensamiento, pero cuando ellos iban escribiendo, introdujeron su parte humana. Ahí se metieron su palabra, ¿no? Y en lugar de poner queridos, pusieron amados. En lugar de poner gozo, pusieron alegría y así al estilo. Nosotros entendemos que no. Toda la escritura, de nuevo, 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, cada palabra que nosotros leemos hoy en este libro es como si Dios se la hubiese dictado a estos hombres y ellos la escribieron tal cual Dios se las iba diciendo. ¿Me siguen? Quiero saber si me siguen, si están de acuerdo conmigo. A eso me refiero con verbal, en la diapositiva 4. ¿A qué me refiero con plena? En que la palabra de Dios es completa. Usted lo tiene ahí en la diapositiva 4. La palabra de Dios es completa, es decir, que toda y cada una de sus partes están inspiradas. Cuando usted escucha a estas personas, que tristemente hay que decirlo, cuando usted escucha a estas personas decir, el Señor me reveló anoche en sueños. Wow. Desde ahí ya usted, y lo digo con mucho respeto, desde ahí ya usted mejor salga corriendo de ese lugar. Porque Dios no continúa revelando cosas hoy en día. Allá cuando Jesús le prometió a sus apóstoles, y hago la aclaración, este versículo que vamos a leer fue una promesa de Jesús exclusivamente para sus apóstoles. Al leer ese texto, tenga eso en mente. Juan, por favor acompáñeme. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. A esto me refiero yo con que la palabra de Dios es plena, es completa, no le falta nada. ¿Qué es lo que dice el versículo 13? Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no, y por favor subraye,
en su Biblia esta palabra. ¿Por qué no hablará? ¿Cómo es esta palabra? ¿Cómo fue revelada? De una manera verbal. Vea cómo Jesús le dice o le promete a sus apóstoles, el Espíritu Santo les va a enseñar o los va a guiar a toda la verdad. No a solo una parte de la verdad, a toda la verdad. ¿Y cómo lo iba a hacer? Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Me sigue? ¿Cómo? Entonces, dicen algunos, el Señor me reveló, el Señor me habló. No, Jesús dijo a sus apóstoles que el Espíritu Santo, el Consolador que Él les enviaría, ese Espíritu Santo los llevaría a toda la verdad. Toda la verdad es lo que nosotros tenemos hoy aquí completo, la palabra de Dios. Recuerde que para cuando Jesús dijo estas palabras, el Nuevo Testamento no estaba completado, no se había completado. Todavía faltaba alguna verdad de ser revelada, pero ya la tenemos aquí. Tan solo una página antes, en el capítulo 14, quiero leerlo desde ya porque lo vamos a ver en un momento. Capítulo 14, versículo 26 de Juan, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. De nuevo, vemos el trabajo del Espíritu Santo, pero cuando leemos estos dos textos, no podemos perder de vista, hermanos, que esta promesa que Jesús hace es para sus apóstoles. Esto no aplica para nosotros. Muchos pueden tomar este texto y decirle a usted, pero vea, aquí el Señor dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad y por eso el Espíritu Santo me está hablando hoy en... No, un momento. Esta promesa no es para nosotros. Es para sus apóstoles, quienes después de que Jesús ascendiera al cielo, iban a quedar encargados aquí en la tierra de predicar el Evangelio y después de escribir o completar el Nuevo Testamento. Cartas como las de Pedro, las de Juan y todas las epístolas que tenemos del apóstol Pablo, Santiago, en fin, el Nuevo Testamento completo. ¿Me siguen? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende por qué en la diapositiva 4 entonces digo, esta inspiración de Dios es plena y verbal? ¿Ok? Espero que sí. Diapositiva número 5. En la clase de hoy y de la próxima semana, porque la próxima semana vamos todavía a continuar con esto, hoy vamos a ver por lo menos hasta el punto 3. ¿Estamos todos en la diapositiva 5, hermanos? Fíjese, la inspiración verbal. Hablemos primero de la inspiración verbal. Se afirma a lo largo de las Escrituras, más de 3.800 veces en el Antiguo Testamento. Número 2, Jesús también apoyó la inspiración verbal de la Biblia. En tercer lugar, Cristo prometió a sus apóstoles palabras. Por cierto, ese enunciado número 3 lo estoy basando en Juan, capítulo 14, versículo 26 que acabamos de leer. Lo leo de nuevo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Puede usted también usar, Juan capítulo 16, versículo 13. El Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. ¿Cómo? Porque no hablará el Espíritu Santo. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez al Espíritu Santo? No, nosotros no podemos ver un espíritu, ¿no? ¿Cómo iba el Espíritu Santo a hablar? En este caso,
a los apóstoles. Interesante, ¿no? Hoy sabemos, porque tenemos el Nuevo Testamento, hoy sabemos que esta promesa se cumplió en primer lugar en Hechos capítulo 2, cuando descendió el Espíritu Santo desde el cielo el día de Pentecostés y los apóstoles comenzaron a hablar en otras lenguas, dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos empezaron a hablar en otros idiomas, comenzaron a predicar en otros idiomas. ¿Recuerdan ese texto? En idiomas entendibles. Es decir, lo que ellos comenzaron, y específicamente Pedro, que fue el que se levantó y comenzó a predicar, pero también los demás estaban predicando ese día. Cada palabra que Pedro predicó ese día no eran sus palabras, eran palabras del Espíritu Santo. ¿Por qué lo sé? ¿Por qué lo sé? Porque el texto lo dice. Es más, leámoslo textualmente. No tengo ningún problema para que a la luz de la palabra podamos corroborar esto. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Rápidamente, hermanos, ya saben cuál es mi mayor enemigo al enseñar. Y esto no estaba en el bosquejo. Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿ok? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Preste atención, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En esa ocasión, cuando comenzaron a predicar en otros idiomas, porque usted sigue leyendo y habían personas de diferentes partes o diferentes regiones. Verso 9, partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, y en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Han notado una palabra clave ahí, en esa lectura? Les oímos hablar. ¿Quiénes estaban hablando? ¿Quiénes estaban predicando? Los apóstoles. ¿Quién les estaba instruyendo? ¿Quién les estaba diciendo a ellos lo que tenían que predicar? El Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo habló el Espíritu Santo? Pues a través de los apóstoles. Hoy sabemos que el Espíritu Santo, lo vamos a leer en un momento, si me alcanza el tiempo, lo vamos a leer. Hoy yo sé que todo lo que aquí está escrito tiene un único autor, se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el autor, pero ¿quiénes escribieron? Fueron hombres. Fueron hombres. Es decir, no sé si se está entendiendo la pregunta. ¿Cómo habla o cómo habló el Espíritu Santo? Habló por medio de estos hombres, escogidos por Dios para escribir su palabra. ¿Qué es lo que quieren decirnos estas personas? Los que escribieron fueron hombres, y fueron hombres pecadores, falibles. No podemos creer lo que está aquí. Pero usted y yo no lo vemos así, ¿verdad que no? Hoy entendemos y creemos y aceptamos que los hombres que escribieron este libro lo hicieron, y creo que esta es la manera más fácil para mí de decirlo, de una forma en la que Dios iba dictando en su mente cada palabra que ellos iban escribiendo, y la escribieron tal cual. Incluso Pedro dice que algunos de esos profetas que escribieron ni siquiera sabían lo que estaban entendiendo, no lo podían comprender, y tuvieron luego que indagar y buscar
acerca de lo que Dios les estaba diciendo que escribieran. Así que tenemos que aceptarlo como una verdad porque lo es. Diapositiva 6. Hablemos en primer lugar y por supuesto, solo para que sepan, no vamos a ir a los 3.800 ejemplos que hay en el Antiguo Testamento. No tenemos el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a mencionar algunos de ellos. De hecho, no vamos a tener que ir a buscar en nuestra Biblia, se lo proveo ahí en la presentación. Fíjese, en Éxodo 17:14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. ¿Le llama a usted la atención este texto? Y dijo Dios a Moisés. ¿Cómo se imaginan ustedes, hermanos, que eran esas conversaciones de Dios con sus santos hombres en la antigüedad? ¿Cómo se sentiría usted irse a acostar ahora, por ejemplo, en la noche, y antes de acostarse, usted escucha la voz de alguien que le está hablando? Dice, pero ¿quién me está hablando? Así como Samuel, ¿recuerdan la historia? En Samuel. O sea, ¿cómo era esa conversación? ¿Entendía Moisés? Claro, Dios le hablaba, Moisés entendía y a él solo le correspondía escribir. Vea lo que dice el texto. Dios le dijo a Moisés, escribe esto. En Éxodo capítulo 20, versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo. O sea, desde el Génesis, hermanos, desde la creación, dijo Dios, hágase la luz. ¿Por qué se creó la luz? Por la palabra de Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dijo. Dios posee la capacidad de hablar. Dios posee la capacidad de transmitir sus pensamientos y así lo hizo. Fíjese, solo en Éxodo, Levíticos y Números hay más de 100 referencias o expresiones, tal como las pongo ahí, el Señor habló a Moisés. El Señor habló a Moisés. Segunda de Samuel 23:2, el Espíritu de Jehová, dice Samuel, ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Qué les parece a ustedes ese texto? Vea lo que asegura Samuel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. ¿Qué está reconociendo este hombre, este profeta? El que ha hablado no ha sido yo, ha sido el Espíritu de Dios que ha hablado, ha hablado por mí. Ok, Isaías 51:16 dice, y en tu boca he puesto mis palabras, dice Jehová. Lo que estamos viendo una vez más, hermanos, es tan solo algunos ejemplos. Como dije, no vamos a ver los 3.800 que hay en el Antiguo Testamento, 3.800 ocasiones en las que la Biblia dice, y Jehová dijo, o Jehová ha hablado, Jehová ha dicho. Interesante, ¿no? Vea, diapositiva 7, Jeremías 1:9, Jeremías 5:14, entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca, dice el profeta, y el Señor me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Por tanto, así dice el Señor, Dios de los ejércitos, porque tú hablas esta palabra, he aquí haré que mis palabras en tu boca sean fuego. Una y otra vez encontramos estas referencias. El Señor afirmando. De hecho, en el libro de Jeremías, solo en la carta o el libro de Jeremías, la expresión, la palabra del Señor, aparece más de 70 veces. En Ezequiel, la misma expresión, más de 60 veces.
Es más, les dejo de tarea. Tanto Oseas, Joel, Abdías, Jonás, Miqueas, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías empiezan diciendo la palabra del Señor. ¿Han visto ustedes? ¿Quieren que busquemos a por lo menos uno de ellos? ¿A dónde está Sofonías? Rápido, alguno que me diga. ¿Qué está antes de Sofonías? ¿Qué está antes de Oseas? Práctica, ¿verdad? Ageo. ¿Cuál quieren que escojamos? Lo que les estoy diciendo, amados, en esta noche es, cada uno de esos profetas inicia con la misma expresión. Quiero que leamos alguno de ellos. Por cierto, algunos de ellos son profetas menores. Ya encontró Oseas. ¿Cómo da inicio Oseas? ¿Cómo introduce su lectura? Palabra de Jehová que vino a Oseas. ¿Alguien encontró otro? ¿Otro de los profetas que les mencioné? Puede ser Sofonías, Miqueas, Jonás. Voy a leer Sofonías. Sofonías 1:1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi. ¿Alguien quiere leer otro? Joel, ¿lo tienes? Vamos con Miqueas por aquí y luego Joel. ¿Qué dice Miqueas? Palabra de Jehová que vino a Miqueas. Joel. Ok, palabra de Jehová. ¿Alguien encontró otro? ¿Sí? ¿Quién lo quiere leer? Sofonías. Abril. Ok, gracias Martita. Palabra de Jehová que vino a Sofonías. Uno más. Ageo. ¿Quién lo tiene? Yo lo leo. Ageo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. En fin, los ejemplos pueden continuar, se los he dado ahí, pero ¿en cuántas ocasiones? Mire, hemos leído ya aquí, lo hemos comprobado. Cada uno de ellos inicia diciendo, lo que yo voy a escribir ha sido palabra de Jehová que vino a mí. Cada uno de ellos afirma que lo que ha escrito o lo que va a escribir no es palabra de ellos, es palabra de Jehová. ¿Cuántos de ustedes han leído el Salmo 119 completo, entero? El Salmo 119. El más largo. ¿Cuántos versículos tiene? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuántos? Y Fran. En el Salmo 119, 175 veces las escrituras son exaltadas como la palabra de Dios. ¿Le parece a usted eso casualidad? La suma de tu palabra es verdad, dice en uno de esos versículos, en el Salmo 119. Hermanos, hoy nosotros debemos decirlo sin dudar. Esto es palabra de Dios. No contiene palabra de Dios, ni puede llegar a convertirse en palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Cada uno de esos hombres así lo afirmaron. Diapositiva 8. Ya dejemos por un momento el Antiguo Testamento. Ya vimos algunos ejemplos. Hablemos ahora en segundo lugar de Jesús. Jesús apoyó la inspiración verbal de las Escrituras. ¿Cómo? En primer lugar, afirmando el origen divino del Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, Jesús afirmó que ni una jota ni una tilde pasarían o desaparecerían
de la ley hasta que todo haya sido cumplido. ¿Qué quiere decir Jesús en esa declaración? O sea, ¿le está dando validez al Antiguo Testamento, sí o no? Ni una jota ni una tilde del Antiguo Testamento pasarán, como dice el texto, cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Jesús está afirmando que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. De hecho, con frecuencia citó el Antiguo Testamento. ¿En cuántas ocasiones en el Sermón del Monte Jesús dijo, escrito está? ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? No adulterarás. ¿Qué está citando Jesús? El Antiguo Testamento. ¿Oísteis que fue dicho? No matarás. ¿Qué está citando Jesús? El Antiguo Testamento. Cuando Jesús tuvo esa batalla maravillosa con el enemigo, allá después de 40 días de ayuno, y el diablo vino y lo tentó, dile a esas piedras que se conviertan en pan si eres el Hijo de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Escrito está. ¿Y qué le cita? ¿Qué le citó? ¿Alguien recuerda literal o textualmente lo que dijo Jesús? No solo de así en coro, hasta se escucharon bonitos. Solo faltó micrófono para toda la sincronía. No solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? Sino de... No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda... Oh, eso es lo que andaba buscando. Sino de toda palabra que sale de adónde. ¿Verdad que siempre es mejor leerlo textualmente? Para que no quede ninguna duda. Mateo capítulo 4. ¿Sabe? Estos textos los leo porque son importantísimos para la clase que estamos teniendo. Que sale de la boca ¿de quién? ¿A qué se está refiriendo Jesús? Hermanos, esto que tenemos aquí es palabra que salió de la boca de Dios. Para estos que dicen, es que Dios solo le transmitió sus pensamientos a estos hombres, pero no les reveló nada. Ellos luego escribieron lo que más o menos ellos entendieron que Dios les dijo. No, no es así. Jesús dice, no solo de pan viviremos, necesitamos cada palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Jesús le está dando validez al Antiguo Testamento. Incluso Jesús elaboró argumentos basados en el texto del Antiguo Testamento. En Mateo 22:32, ¿qué dijo el Señor? ¿Alguien lo quiere leer? Ya que estamos por ahí en Mateo, capítulo 22, verso 32. Mateo 22, verso 32. ¿Sí? Ok, muy bien. El que está hablando ahí, ¿quién es? Es Jesús. Tiene probablemente las letras en rojo en su Biblia. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Un Dios que no es Dios de muertos, sino de vivos. Está Jesús yéndose hasta, imagínense, hasta el padre Abraham. De nuevo, dándole validez al Antiguo Testamento. Mencionar al padre de la fe, Abraham, para luego decir también Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ok, no solamente entonces las escrituras del Antiguo Testamento, sino
Cristo le dio validez al Antiguo Testamento y terminamos con esta parte en esta oportunidad, en el punto 3. Hermanos, Cristo le prometió a sus apóstoles también palabras. ¿Qué acabamos de decir hasta este momento? Dios dijo, Dios dijo, Dios habló, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahora Cristo, que ya se va a regresar con el Padre al cielo, antes de irse, le dice a sus apóstoles, no los voy a dejar solos, les voy a dar un consolador, el Espíritu Santo, y Él les va a dar la palabra. Les va a decir exactamente lo que tienen que decir. Es más, se atreve, con mucha seguridad, nuestro Señor Jesucristo le dice a ellos, ni siquiera se preocupen por lo que tienen que decir. Véalo ahí en la diapositiva número 9, Mateo 10, 19 y 20. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué deben hablar, porque en aquella hora se les dará lo que deben hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ustedes lo pueden corroborar en sus Biblias. Luego, en Lucas capítulo 21, versículo 14, les dice, ¿saben? No se propongan en su corazón pensar antes de cómo habéis de responder en vuestra defensa. Una vez más, como lo dije hace un momento, estas promesas de Jesús son exclusivas para sus apóstoles. No se preocupen de lo que tienen que decir, porque en el momento que necesiten hablar, el Espíritu Santo hablará por ustedes. Es decir, Jesús les está prometiendo a ellos una revelación de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos esa capacidad. Esta promesa no es para nosotros. Mis palabras no son inspiradas. Cuando yo predico aquí los días domingo, cuando estoy dando una clase como esta, mis palabras no son inspiradas. Es decir, cuando yo doy una lección o preparo una predicación, yo tengo que estudiar la Biblia. Y la tengo que estudiar. Antes de presentarles a ustedes un tema, yo tengo que estudiar. Quizás ustedes creen que yo no estudio, es que yo ya todo lo sé, que yo soy una eminencia, una maravilla. No, yo tengo que estudiar para presentar un tema. ¿Por qué? Yo no puedo llegar y decir el domingo, voy a ver, no preparé nada, voy a pararme en el púlpito y voy a dejar que el Espíritu me diga ahí lo que tengo que decir. No, eso no funciona así, mis hermanos. Yo busco un tema, lo estudio, lo preparo y luego lo presento a ustedes. Pero incluso cuando lo presento, hay una afabilidad humana ahí. De pronto metemos las de andar, ¿verdad? Cometemos un error porque sigo siendo humano. No fue así con los apóstoles. Jesús les dijo, ni siquiera se preocupen de estudiar nada, ni de... Lucas 21:14, ni siquiera se propongan en su corazón, ni se preocupen de cómo tienen que responder, porque en ese mismo momento el Espíritu Santo les va a decir lo que tienen que decir. Esta promesa fue para ellos, no para nosotros. Si fuese así de verdad, sería muy fácil para mí ser predicador, porque haría algo como así, el domingo nada más, no preparé nada, vine y me puse detrás de este púlpito y hice algo como así, donde caiga. Ok, hermanos, abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 5, es lo que cayó. Vamos a ver qué no. Imagínese usted qué irresponsabilidad más grande yo decir eso, ¿verdad? A ver, lo que me diga el Espíritu es lo que... Y ahí dice que vendieron una heredad, así que justo cayó ahí. Vayan pensando, hermanos, el Espíritu nos está diciendo en esta hora que debemos despojarnos de una heredad para su servidor. No, imagínense, ¿verdad?
Oh, para inspirarse. Fíjate, me llueven las ideas. Y yo en una oficina de 2x2 ahí. No, hermanos, yo creo que todos aquí entendemos, ¿verdad? Lo que les quiero decir. No, no. Hay que prepararnos. Nosotros no gozamos de esa revelación que ellos tuvieron. No, hay que estudiar. Incluso yo sé que tenemos el Consolador, porque eso también hay que decirlo. Yo no estoy diciendo aquí que nosotros no tenemos el Espíritu Santo. Sí lo tenemos. Dios lo ha dado como una promesa para nosotros también, solo que trabaja de una manera diferente. El Espíritu Santo no me revela cosas a mí, ni me inspira, ni me posee. Es que no tengo control de mí. No, no, no. No, 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 para nada. Pero, pero trabaja en nosotros de otra manera diferente, ¿verdad? Porque hay cosas, por ejemplo, que ustedes ven, que yo digo, wow, el Espíritu me está ayudando a recordar. ¿Pero por qué? Porque ya yo previamente quizás lo estudié o he leído ese versículo y de pronto lo recordé, pero no me está inspirando, no, 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 me está recordando, me explico. Igual el Espíritu, gran parte del trabajo que hace en la vida del cristiano es ayudarlo en su crecimiento, ese fruto del Espíritu que habla Gálatas, que no estamos solos para luchar en esta vida y que como hay tanta carnalidad en nosotros, hay una lucha, es lo que dice Gálatas, los deseos de la carne contra el deseo del Espíritu. Dice, ambos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. La carne me dice por aquí, pero luego el Espíritu Santo me jala por aquí y me recuerda. A través de la palabra es que el Espíritu Santo trabaja en mí. ¿Cómo puede un cristiano ser victorioso y puede dar fruto si nunca lee esto? Mis hermanos, jamás. No puedo yo ser tampoco tan irresponsable de decir, yo no leo la Biblia, ¿sabe por qué? Porque Dios me ha dado su Espíritu Santo y Él es el que me ayuda. ¿Cómo alimento yo el Espíritu que está en mí? Con la palabra. Él es el autor de esta palabra. Y yo podría continuar el resto de esta noche, ¿verdad? Saben que es así, pero terminamos en la última diapositiva, la 10, de nuevo, texto clave que hemos usado, 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda, no solo unas partes, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que nosotros, los hijos de Dios, seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Así que continuamos afirmando y fortaleciéndonos en esta verdad. La Biblia es la palabra de Dios. No lo dudemos. La próxima semana, Dios mediante, presentaremos más evidencia para este enunciado. Vamos a quedar acá, hermanos, con lo que respecta a la clase.